Por todo Oriente existen leyendas sobre artes marciales capaces de hacer explotar los órganos del cuerpo con un simple toque. Mitos acerca de armas mucho más mortíferas que cualquier cosa producida en Occidente. Pero la verdad es casi tan asombrosa como la ficción. Técnicas de asesinatos submarinos que las fuerzas especiales de la actualidad siguen usando. Armas que asestan golpes mortales en un abrir y cerrar de ojos. Lanzas de 3 cuchillas que sembraron los campos de batalla con miles de cadáveres. Prototipos de máquinas de hacer veneno. Pruebas sobre la existencia de luchadores capaces incluso de causar una muerte retardada. Grandes descubrimientos desvelará los secretos de miles de años de desarrollo armamentístico y dará cuenta de las tecnologías que se hallan tras las máquinas de matar más letales de la antigüedad. Esta es la historia jamás contada de las armas letales de Oriente. La escopeta de repetición manual de 12 milímetros es célebre por ser una de las armas más letales del mundo. Sus balas de 28 gramos son expulsadas a una velocidad inicial de 400 metros por segundo. Pero los investigadores han descubierto que incluso en la época anterior a la pólvora, incluso el arma más sencilla podía ser mortífera si caía en las manos adecuadas. Un arma es simplemente una herramienta que un ser humano usa para matar. Los estudiantes de Wudang Kung Fu de China Central todavía practican técnicas de lucha chinas de 3000 años de antigüedad con un bastón largo de palo de hueso conocido como garrote. Su historia está rodeada de leyendas sobre rápidas ofensivas relámpago. En la antigua China se dice que la técnica del garrote fue perfeccionada por un grupo de monjes budistas que combinaban la meditación con el arte de la guerra. Se los conocía como los monjes Shaolin, debido al monasterio del mismo nombre situado en la provincia de Henan, en China Central. A principios del siglo VII se vieron involucrados en una lucha por el poder con un señor de la guerra, Wang Shichong, motivada por la propiedad del terreno sobre el que se asentaba el monasterio. La infantería imperial estaba formada por grandes espadachines. Se cuenta que cuando los dos bandos chocaron en la batalla de Hulao en el año 621 después de Cristo, los de Shaolin usaron el arma de su creación para derrotar al ejército del emperador. Fue esta, el garrote de Shaolin. ¿Pero son ciertos los relatos antiguos? ¿Cómo puede ser que un simple palo de madera pueda ser un arma devastadora? Grandes Descubrimientos ha organizado una demostración para compararla con la escopeta moderna. ¿Cuánto tarda cada arma en derribar 5 blancos? El arma que estoy usando es una escopeta Mossberg de 12 milímetros. Está diseñada para postas macizas y suelen usarla las fuerzas de policía, especialmente en los Estados Unidos, para las operaciones antidisturbios. Tardaría menos de 1 hora en entrenar a alguien para que consiguiera manejarla de forma correcta. Peter se enfrentará a Nathan, tricampeón del mundo de kickboxing y artista marcial de Shaolin. Este es un garrote antiguo de Shaolin. Lleva usándose más de 3000 años y uno tarda tiempo en dominarlo a la perfección. Requiere habilidad, precisión, potencia y técnica. La munición de la escopeta de calibre 12 sale del cañón con una fuerza de muchos miles de kilos por centímetro cuadrado. Los perdigones son una masa compacta, pero después se dispersan 2,5 centímetros por metro recorrido. Pero ¿cuánto tardará Peter en alcanzar con precisión 5 blancos? En 4 segundos y 7 centésimas, Peter derriba las 5 macetas, a una media de 8 décimas de segundo cada una. Llega el turno de Nathan. El garrote destruye los 5 blancos en 2,5 segundos, o medio segundo cada uno. 1,5 segundos más rápido que la escopeta. He realizado una ronda de disparos bastante rápida, pero estoy impresionado con Nathan. Mi tiempo fue 4 segundos y el de Nathan 2,5 segundos, bastante más veloz que yo. La prueba ha demostrado que las armas antiguas pueden ser más rápidas. Lo que tiene mi arma es que es el resultado de años de práctica, dedicación, ritmo, habilidad y técnica. Una vez que logras dominar la mente,
El pensamiento funciona unido al cuerpo. Tú mismo te conviertes en un arma letal. El garrote se ideó para que poseyera velocidad y presteza. En el combate era usado contra las lanzas y las espadas para bloquear y barrer al enemigo. Llegó a ser conocido como el padre de todas las armas, porque todas ellas se desarrollaron a partir de ella. Pero si armas como el garrote y la espada se perdían en el campo de batalla, hubo otra que podía utilizarse como reserva. Se dice que golpea tan rápido como un meteoro. Se supone que poseía el poder de abrir una cabeza o romperle los huesos del enemigo. Un texto titulado Las Crónicas de los Tres Reinos sostiene que fue usado por los soldados del imperio de Cao Wei. En el siglo III después de Cristo, este imperio pugnaba por el control de China. Se llama martillo meteoro debido a la gran potencia con que golpea a su blanco. Comparado con otras armas de Shaolin, su alcance es más largo y sacude a su objetivo con más velocidad y ferocidad. El martillo meteoro es una bola de bronce o acero unida a una cuerda de 3 metros. En un ataque por sorpresa, proporcionaba al atacante una ventaja táctica consistente en un radio de acción mayor que el de las armas de combate de proximidad. La técnica principal del martillo meteoro consiste en lanzarlo directamente contra el oponente o voltearlo subiendo por el codo y bajando por la rodilla y el pie para soltarlo cuando haya adquirido velocidad. Se ha escrito que en el año 228 después de Cristo, un guerrero Cao Wei hirió gravemente a un oficial enemigo en el campo de batalla gracias a un ataque con un martillo meteoro. Al lanzar el martillo y soltarlo en el momento justo, soy capaz de reunir la potencia suficiente para golpear al oponente y derribarlo o incluso matarlo. Sin embargo, la velocidad, potencia y resultados reales del martillo meteoro siguen siendo un misterio. Ahora, gracias a las últimas herramientas de la ciencia bélica, los investigadores están comenzando a dilucidar la realidad que se halla tras esta arma legendaria. Las artes marciales tienen miles de años de antigüedad. Cómo se crearon es un asunto un poco misterioso. Con la tecnología moderna podemos hacer un poco de trabajo detectivesco y estudiar cuánta destrucción era capaz de causar. El Dr. Iwan Griffiths se vale de la fotografía de alta velocidad de última generación para analizar el rendimiento deportivo. ¿Será capaz, por medio de estas herramientas de la ciencia moderna, de descubrir cómo se produjo la optimización del martillo meteoro y a qué velocidad golpea? Con esta tecnología podemos estudiar la velocidad, la aceleración y las fuerzas como nunca antes lo hicimos. En el caso de las artes marciales, podemos estimar la fuerza desarrollada en los puñetazos y las patadas, por ejemplo. Para comparar el martillo meteoro, Iwan analizará un puñetazo. Voy a realizar un golpe llamado Lo Ma. Para ello relajo todos los músculos del cuerpo para reunir tanta potencia corporal como sea posible. La cámara lenta permite que Iwan realice un análisis científico del golpe con proyección de cadera realizado por Michael. A partir del movimiento del saco, voy a usar dinámica inversa para calcular la cantidad de fuerza del golpe. La dinámica inversa es un método matemático que nos dice qué músculo está activo y cuánta fuerza está ejerciendo. Si este golpe estuviera dirigido contra la cara, iría hacia ti a una velocidad de 30 km por hora. La fuerza del golpe es de 85 kilos. El puñetazo solo dura 7 centésimas de segundo, así que acaba rápido. Pero, ¿cómo se comportará el martillo meteoro a cámara lenta? A pesar de su reputación, hasta ahora nadie había estudiado esta arma con tanto detalle. Ya estamos listos para la primera prueba. Voy a lanzar el martillo sin darle ningún impulso. El equipo coloca una superficie más dura sobre el saco, ya que los cálculos de Iwan se basan en la velocidad a la que el martillo retrocede tras el primer impacto. Visto a cámara lenta, el lanzamiento de un luchador hábil comienza rápida y eficazmente. La velocidad registrada es 33 km por hora y la fuerza contra la tabla de madera 42 kilos. El impacto duró 1 segundo y 4 milésimas. Si tenemos en cuenta que el lanzamiento se produjo a poca velocidad, esto equivale a la mitad de lo que registramos con el puño. En la prueba final, el equipo intentará aumentar la fuerza del martillo meteoro.
¿Puede Michael lograr mayor potencia incrementando el número de revoluciones? Cuando damos vueltas al martillo, la tensión que se crea en la cuerda se denomina fuerza centrífuga. Esta fuerza es la responsable de que el objeto describa una trayectoria circular. Si lo vemos a cámara lenta, observamos que Michael logra 4 rotaciones por segundo. A más rotaciones, más energía almacenada en la cuerda. Cuando libera el martillo, la energía pasa al objeto de metal. Esta última prueba con energía centrífuga ha demostrado que la velocidad del martillo Meteoro aumentó en 15 km por hora y la fuerza total del impacto fue de 85 kilos. Aproximadamente el doble de los resultados que obtuvimos con el lanzamiento directo. La prueba revela que es probable que el martillo Meteoro pueda fracturar un cráneo desprotegido. Pero a pesar de su potencia, no posee más fuerza que un golpe de Kung Fu de Shaolin. Su ventaja reside en que es un puñetazo lanzado a 3 metros de distancia y al doble de velocidad. ¿Pero significa esto que sea un arma verdaderamente ideal a la hora de matar en el campo de batalla? La tecnología moderna permite que los científicos puedan incluso diseñar el martillo Meteoro óptimo. El de Michael solo pesa 280 gramos. Con un peso de 600 gramos y una longitud de 1,5 metros, la fuerza del golpe llegaría a los 545 kilos, cerca de media tonelada de fuerza. Esto significa que el martillo de 600 gramos golpearía con la fuerza de 6 puñetazos, suficiente para matar con facilidad. Es posible que los guerreros antiguos usasen martillos de este tamaño simplemente para matar. Casi todas las armas de las artes marciales fueron usadas por primera vez en batallas y se diseñaron para grandes guerras. En Grandes Descubrimientos estamos investigando las técnicas legendarias de las armas que se dice desgajaban las cabezas y las extremidades de sus enemigos. De la antigua Roma a Grecia, Egipto, Oriente Medio y Asia, todas las civilizaciones antiguas desarrollaron tecnologías para matar. Sin embargo, cuando las batallas se tornaron combates cuerpo a cuerpo, los jefes militares necesitaban hombres que pudieran acabar con el enemigo en luchas a muerte. En la antigua China, cuando se nombraba a alguien para dirigir las tropas, normalmente se buscaban héroes, hombres que pudieran liderar la batalla en persona y que blandieran armas y derribaran enemigos para dar ejemplo a sus hombres. Las mismas armas blandidas por los maestros de Kung Fu también fueron empuñadas por los jefes militares. Unas armas perfeccionadas para sajar las cabezas y los miembros de los enemigos. Esta arma se conoce como el Dao Dao, el gran sable. Era el arma principal en guerras y batallas, y también la favorita entre los antiguos generales y guerreros. La pueden usar tanto la caballería como la infantería. Entre los siglos X y XIII, la dinastía reinante, la Song, estuvo en guerra contra la Jin. La infantería Song necesitaba un arma para cargar contra las tropas de a pie enemigas y atacar a su caballería, lo que significaba que precisaban algo con potencia y alcance. Si se maneja rápido puede herir de gravedad a tus enemigos. Se cuenta que durante la dinastía Song, un general decapitó a 3 de un solo golpe: la cabeza de su oponente, la de su montura y la del arma de su enemigo. Se conoce como 3 cabezas de una vez, un relato muy famoso. La clave del éxito es su cabeza metálica afilada y extremadamente pesada, de hasta 45 kilos. En un campo de batalla chino, seguramente uno podría oler los intestinos abiertos y resbalarse con la sangre vertida en el suelo. Era un auténtico pandemonio. El reputado artista marcial Ian Armstrong está estudiando las partes del cuerpo que los guerreros antiguos habrían elegido como sus blancos principales en las batallas. Con un golpe así se puede desgajar una cabeza con facilidad. Si la paso por el abdomen, la pared intestinal se abre de forma más o menos instantánea, lo que ocasiona la salida de los intestinos. Si la usamos para practicar un corte descendente, vendría por aquí, desde la clavícula hasta abajo. Thomas Richardson, conservador de la Galería Oriental de las Armerías Reales del Reino Unido,
ha estado estudiando el desarrollo de las primeras armas mortales de la historia bélica. Entre ellas hay una que, según las antiguas leyendas chinas del siglo IV, era la favorita del general Lu Bu del periodo de los Tres Reinos, debido a su gran potencial mortífero, mayor que el de cualquier otra arma utilizada en el campo de batalla. Esta es una alabarda china o yi, que se puede sostener con dos manos y sirve para machacar o cortar. Armas largas como esta fueron comunes en la infantería china desde sus primeros tiempos. El yi era un arma larga y potente que constaba de una punta de lanza pesada de acero o bronce y una cuchilla curvada de hierro en forma de hacha. Su desarrollo se remonta a la dinastía Shang, que gobernó China hace 3000 años. La clave de estas armas reside en que se pueden usar como lanzas, pero también como objetos cortantes si se blanden con ambas manos. Por su tamaño nos podemos imaginar la fuerza con que se puede manejar. Lo que convirtió al yi en un invento revolucionario fue que era un arma de asalto polivalente. La lanza permitía el apuñalamiento y la hoja del hacha podía ser usada para enganchar y rajar, es decir, tenía un uso triple. Las mejores zonas contra las que dirigir la albarda deberían haber sido las regiones cercanas a la piel, donde se encuentran los vasos sanguíneos, por ejemplo, arterias que sangran rápido y que causan la muerte del combatiente por pérdida de sangre. Pero estas armas no solo se usaban para matar en el campo de batalla. En la antigua China rural era normal que los bandidos atacasen por sorpresa, saqueando templos sagrados y desvalijando pueblos enteros. Las leyendas cuentan que para combatirlos se recurrió a un arma mortal que no solo protegía de las lanzas, los garrotes y las espadas, sino que también era eficaz contra varios atacantes a la vez. Los Lui Jiao Dao, o cuchillas de ciervo, se conocen en China como armas blancas especializadas desde el siglo XVIII. Consistían en dos curvas entrecruzadas de acero. El cruce produce varios puntos curvados y puntiagudos, uno de los cuales se extiende para convertirse en la cuchilla principal. Se cree que fueron usados por última vez por un legendario maestro de Kung Fu, Dong Haichuan, en un ataque de rabia. El maestro había aprendido la técnica del arma en la zona montañosa rural de China. Se dice que en el siglo XIX derrotó a muchos bandidos armados moviéndose como si fuese un huracán. Los artistas marciales chinos Chan Yi, Yang Hong y Yang Zheng estudian las antiguas técnicas empleadas en el manejo de este tipo de arma misteriosa. Lo que tengo aquí es un par de Yuan Yanyue, un arma antigua. He estado practicando con ella y usándola desde hace 6 años. Como arma es muy taimada y muy especial. Sus técnicas son el rasgado, el vuelo y la contención. Estas cuchillas de ciervo permiten a Yan defenderse del garrote y la espada porque sus técnicas para enganchar y atrapar cosas rompen la energía de las armas atacantes. Esto no son juguetes, sino armas auténticas que pueden ocasionar bajas. Si se usa así, puede clavarse en la garganta de tu enemigo. Puesto que están diseñadas para ser auténticos apéndices de las manos, pueden atrapar armas y también cortar y sajar, lo que las convierte en el arma corta ideal. Como eran pequeñas, podían esconderse y ser usadas como armas sigilosas para los asesinatos. Pero como veremos, en Oriente el sigilo no era exclusivo de las armas terrestres. Los comandos de guerra especiales de la Armada de los Estados Unidos, los SEALs, poseen la habilidad de atacar desde debajo del agua, algo que los distingue de otras unidades de élite. Pero ¿es posible que las operaciones secretas antiguas usasen las mismas técnicas de la actualidad? Existen leyendas referentes a un arma secreta conocida como MAC. Es como una aguja larga y en eso se asemeja al estilete italiano. Si ves las películas americanas de gángsters, observarás que usaban picadores de hielo, que son exactamente lo mismo. El MAC es un arma misteriosa que no figura en los manuales militares tradicionales de la antigua China. Según las leyendas, fue inventado en las montañas sagradas de Emei, en China central, durante la dinastía Song, entre los siglos X y XIII. Estos son MAC. Funcionan de modo sencillo. Pueden girar 360 grados en torno a un eje. Esto me permite moverlos, de forma que mis golpes reúnen mucha energía a la hora de realizar movimientos para clavar y cortar.
El agua era un terreno muy importante para la guerra de guerrillas en los tiempos de los soldados Song y sus enemigos. Todas las principales ciudades y poblaciones de la antigua China estaban construidas alrededor de ríos, lagos y terrenos pantanosos. Los soldados y los asesinos que pululaban en estas zonas usaban los MI6 para abatir a los centinelas que patrullaban los edificios y los barcos amarrados. Un arma sigilosa es fácil de esconder. Es como las navajas modernas que usan los miembros de los SEALs estadounidenses y los marines de la Armada británica. No tiene el mismo filo, pero es fácil de usar. Se utiliza de la misma forma. La pregunta que los investigadores intentan responder es: ¿cómo usaban exactamente las fuerzas secretas chinas estas agujas para atacar a los centinelas? El atacante tenía como objetivo un centinela situado cerca o en el agua, donde las agujas de acero de 25 centímetros con una punta plana y romboide están en ventaja. Su diseño permite a quien las usa maniobrar con sigilo bajo la superficie del agua, conservando al mismo tiempo su destreza manual y sus movimientos, algo que un arma mayor no permitiría. Los asesinos antiguos habrían usado las puntas afiladas de las agujas para clavarlas y seccionar las arterias desprotegidas. Las arterias femorales y las que están ubicadas bajo la clavícula son zonas muy expuestas, blancos fáciles. Si el arma se dirigía allí y un MI6 conseguía llegar a la arteria, esta lo tendría muy difícil para cerrarse. Si te las arreglas para clavarlo entre las costillas, los pulmones se desinflan y el combatiente se queda sin aliento. Para terminar su análisis del MI6, el equipo indagará en las ventajas que posee contra un arma mayor en una situación de combate acuático. Sobre la superficie terrestre, un arma como el MI6 no podía compararse a las mayores debido a que éstas pesaban más y tenían un radio de acción más extenso. Pero el equipo averiguará si la situación es la misma en el agua. El equipo se percata del hecho de que un arma larga, que requiere ambas manos para liberar su potencia, resulta prácticamente imposible de usar eficazmente contra un enemigo en el agua. Los intentos de penetrar en el agua con el arma son muy costosos, debido a la resistencia del líquido. Este objeto perdió toda su potencia al hidroplanear sobre el agua. El resultado es que el MI6 es en efecto un arma muy eficaz bajo el agua, con diferencia la mejor arma sigilosa de su tiempo. Como el MI6, el látigo de 9 secciones podía esconderse con facilidad. Aunque su largo alcance y sus habilidades únicas lo habrían convertido en un arma terrestre, una especialmente cruel y engañosa. El látigo de 9 secciones es un arma usada para infligir heridas cortantes y penetrantes. Formado por 9 segmentos metálicos unidos, el látigo tiene un mango en un extremo y un dardo metálico en el otro. El mejor blanco de esta arma es una zona descubierta, como la cara, los ojos o los laterales de la cabeza. Se cree que el látigo de 9 secciones fue usado por primera vez en los tiempos de la dinastía Jin, en el siglo V después de Cristo, como un arma de apoyo. Se piensa que con el tiempo el arma fue empleada por los asesinos porque era fácil de esconder y permitía a su usuario golpear desde una distancia mayor. Si lo llevas, lo puedes ceñir alrededor de la cintura como si fuese un cinturón, o como la gente hacía en la antigüedad, como si fuese un atillo sobre la espalda. Si tus enemigos te atacan, lo puedes usar como un arma secreta. Gracias a la última modalidad de protector corporal electrónico, el equipo ha desafiado al maestro Song, un gran especialista en esta arma. ¿Cuántos golpes puede asestar en un ataque de 15 segundos? Este equipo de protección tiene una tecnología Bluetooth muy similar a la que existe en los teléfonos móviles o en los ordenadores portátiles convencionales. El equipo que usa se vale de una espuma sensorial que envía datos a un ordenador a través del aire. El material registrará la velocidad de ataque del maestro Song durante un periodo de 15 segundos. En este tiempo, el maestro Song ha asestado 2,2 golpes por segundo.
33 golpes en 15 segundos. ¿Te puedes imaginar el efecto que estos 33 impactos tendrían en el cuerpo de alguien? Si golpeas un lado del cuello, es evidente que tienes que darle a los vasos carótidos y a las venas yugulares. Así se produce una hemorragia. Si en cambio el golpe es sobre un lado de la cabeza, podrías causar una hemorragia en el cerebro como resultado de haber agujereado esa zona de la cabeza. Las pruebas han demostrado que las armas ocultas creadas para los asesinatos habrían infligido heridas letales sobre el enemigo cuando el artefacto estaba en las manos adecuadas. Pero algunas veces el asesinato exigía un arma que pudiese ser ocultada a la vista. Para ello, los ingenieros diseñaron un artefacto que se activaba con una simple inclinación. A lo largo de toda la historia, los estados y otras organizaciones se valieron de los asesinatos para provocar cambios políticos. En cualquier tipo de conflicto, una de las formas más fáciles de provocar un impacto era la eliminación del jefe de una organización, quien quiera que fuese, como también ocurre hoy en día. 2000 años antes de la invención del rifle de francotirador de alta velocidad, que puede alcanzar un blanco situado a 915 metros, los antiguos asesinos necesitaban armamentos ocultos que les permitieran acercarse a sus objetivos. Se inventaron todo tipo de artilugios para permitir operaciones encubiertas basadas en la cercanía a los individuos poderosos que querían matar. Según una antigua leyenda china, una vez se fabricó un arma que permitió al asesino atacar a su víctima en su cara con un dardo envenenado. El dispositivo se activaba cuando el asesino se inclinaba. La razón de que la cara fuese el blanco es que esta parte del cuerpo no está cubierta ni protegida por una armadura. Los asesinos chinos eran especialistas en la utilización de venenos animales encontrados en las montañas de China occidental. Cualquier criatura, serpientes, arañas o chimpancés, se usaba para matar. Y rápido. Si cuentas con una aguja venenosa que penetra en la piel o en la cara, el veneno se disemina con gran velocidad por todo el cuerpo porque la cara está llena de vasos sanguíneos. Seguramente alcanzará el cerebro muy rápido. Se cree que esta cerbatana mecánica se inventó alrededor del siglo XI por Su Lianchang, pero cómo suministraba veneno ha permanecido siendo un misterio durante más de 1000 años. La idea que hay detrás de estos proyectiles es que el asesino los puede esconder y así acercarse a una distancia razonable de su blanco sin ser descubierto. Seguramente habrían sido misiones un tanto suicidas, porque esto era el único tipo de armamento que podía llevar, y una vez disparado habría sido reducido rápidamente por los guardias o quienes lo detuviesen. Revisando manuscritos chinos olvidados, el modelista Richard Winley está descifrando los componentes mecánicos de estos lanzadores de dardos. Esto se ceñía a la espalda del asesino, que cuando se acercaba lo suficiente a su víctima se inclinaba. Y mientras lo hacía, esto se alineaba con su objetivo. Tira de un pequeño cordel escondido que asegura y libera el percutor, el cual expulsa un dardo. Los componentes del aparato permitían que el proyectil se asegurase en el mecanismo de disparo, que se accionaba usando la presión de un muelle mecánico. Este es el dardo que se dispara. Hay un pequeño surco en el cuello que se cierra sobre el mecanismo del percutor, así que cuando tiramos de él se suelta y el proyectil sale de la parte anterior del dispositivo. Mientras que se cree que esta arma asesina llegó a ser construida, su eficacia letal permanece rodeada de misterio. Por primera vez en cientos de años, el antiguo diseño será probado. El maestro de Kung Fu de Shaolin, Ian Armstrong, investigará su potencial y también la efectividad de su sistema de envenenamiento. El principal problema que veo es la precisión. Si me inclino, pero levanto la cabeza para mirar al blanco sobre el que estoy disparando, puede ser que termine disparándome a mí mismo en la cabeza, de forma que tengo que mantenerla baja, es decir, que disparo a ciegas. La cerbatana mecánica podía colocarse bajo la ropa del asesino y el cordel que accionaba el disparador iba a través de su manga. Este diseño requería que el asesino contase con la ayuda de otros para fijar el mecanismo antes de comenzar su misión. Una vez hecho esto, Ian intentará acertar en un blanco situado a 10 pasos de él. Bien, ahora puedes inclinarte.
Diría que es más eficaz de lo que pensé, y creo que con la práctica podría alcanzar un grado de precisión razonable. El misil penetró en el blanco con una profundidad de alrededor de 5 centímetros, lo suficiente para que el veneno pase a través de la piel desnuda. Dio en el centro del blanco, aunque un poco bajo. Sería suficiente para dar a un ser humano, pero tal vez no con la suficiente precisión como para atravesar un ojo o clavarse en plena garganta. Pero si lleva veneno, lo único que tiene que hacer es llegar a la dermis para emponzoñar el fluido sanguíneo. Eso es bastante mortífero. La prueba ha revelado que aunque el mecanismo era bastante potente para realizar un ataque sorpresa contra su objetivo, la precisión de la máquina la convertía en un arma asesina poco fiable, a menos que fuese utilizada por un usuario experimentado. La historia de los asesinatos en China es tan vieja como la del propio país. En el año 221 a.C., tras 500 años de guerra incesante y feroz, el país se unificó bajo un emperador, Qin. En el año 700 a.C. había alrededor de 1000 estados independientes. En 221 solo quedaba uno, el de Qin, que por cierto es la palabra que da origen al nombre de China. La historia dice que el primer emperador estaba en gran peligro de ser asesinado por sus enemigos y que prohibió todas las armas en el Palacio Real. Pero su paranoia lo dejó desprotegido. El resultado fue que cuando alguien consiguió acercarse a él con una daga, nadie pudo ayudarle. Qin no tuvo otro remedio que defenderse con su espada. Por desgracia, no era un buen espadachín y bastaron 7 golpes para acabar con él. El intento de asesinato del emperador con una daga envenenada es uno de los asesinatos frustrados más antiguos de los que tenemos noticia por la historia bélica. Este hecho preparó el terreno de siglos de subterfugios y operaciones encubiertas. Estas ideas se les habrían ocurrido a los maestros armeros. Probablemente crearon prototipos, así que durante un periodo de meses o incluso años o tal vez generaciones, estos aparatos fueron perfeccionándose, hasta que llegó un momento en el que funcionaron a la perfección. Richard ha encontrado pruebas de que en el siglo XI se fabricó una variación de la cerbatana mecánica. En vez de un proyectil podía disparar 5, y además estaba escondida en la manga del asesino. Se conoce como el lanzador de flechas ciruela. Como tiene 5 dardos, la parte anterior del dispositivo parece una flor de ciruelo estilizada. De ahí su nombre. La razón de las armas con proyectiles múltiples es que con ellas no tienes que ser muy preciso. Son como las balas con efecto racimo y las pistolas de dispersión. La capacidad para lanzar 5 flechas al mismo tiempo se debe a un mecanismo de pistón con un muelle. Este aparato posee 2 componentes principales. En la parte anterior tenemos las guías de los pequeños dardos y el disparador, que es esta cosa pequeña de aquí. Y el cuerpo principal contiene este muelle de hélice y un pistón. Unos surcos practicados en los proyectiles se encajan en la lámina del percutor, así que cuando se libera, el muelle salta e impulsa los dardos hacia su blanco. Para completar su investigación acerca de las armas, Richard cargará el lanzador ciruela en su manga para realizar una prueba. Cada uno de estos tiene que colocarse con mucha precisión en las entradas del pistón. La parte más complicada es ejercer la presión adecuada sobre el muelle principal. Este muelle es bastante grande, así que puede hacer mucha fuerza. Diría que tiene una fuerza de entre 15 y 20 kilos. Hecho, ya está, encajados. Para estudiar la dispersión en un radio de 15 metros, Richard ha modificado los dardos con canicas de metal. En la antigüedad, el asesino tenía que garantizar que al menos un proyectil envenenado penetrase en la piel de su víctima. Me ha impresionado bastante. Creo que el resultado ha sido mejor de lo esperado. La precisión del aparato es bastante buena. Si el blanco hubiese sido la cabeza, al menos uno habría hecho mella en el objetivo. Las pruebas han demostrado que el lanzador de dardos ciruela mejoró el anterior que se colocaba en la espalda. Su sistema múltiple aumentó las posibilidades de que el asesino llegase a envenenar a su objetivo. Estas solo son 2 de las armas mortíferas que los soldados y practicantes de artes marciales orientales tenían a su disposición. Una de las más peligrosas la poseemos todos, aunque pocos pueden sacar partido a su poder mortífero, el cuerpo humano. Las leyendas cuentan que había un golpe misterioso que se supone proporcionaba la muerte horas o días después de ser asestado.
¿Es posible que este mítico toque de la muerte fuese algo real? Las antiguas artes marciales están rodeadas de mitos y leyendas, pero una sobresale entre todas las demás: el toque de la muerte. Din Mak es una vieja práctica china consistente en provocar una muerte instantánea o retardada mediante un toque. Conocida en todo el mundo como Din Mak, el toque de la muerte es una antigua técnica que se dice derriba al adversario y le produce la muerte, en el momento o más tarde, usando tan solo una mano. Para realizar el toque de la muerte o Din Mak, no se necesita mucha fuerza. Se dice que un niño de 9 años tiene la fuerza suficiente para realizar esta técnica. Muchos creen que el Din Mak nació en el siglo XII y su creador fue Xian Sanfeng, un artista marcial que se cree también inventó la primera forma de Tai Chi, que hoy en día se practica en todo el mundo. El Tai Chi es un conjunto de ejercicios suaves y flexibles para mejorar el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza muscular. Según las leyendas, este conocimiento se propagó rápidamente e influyó en el desarrollo de las muchas artes marciales chinas. Lo que practicamos aquí en el Monte Wudang es un nuevo sistema de artes marciales iniciado por Xian Sanfeng, el creador del Tai Chi. Él estudió todos los estilos marciales y los integró en las teorías taoístas relativas a la conservación de la salud y a la circulación en el interior del cuerpo. Esta escuela está situada en las montañas de Wudangshan, en el sur de China. Desde el siglo XIII, los antiguos templos taoístas, ubicados a miles de metros de altura en esta cordillera de 72 picos, han sido el hogar de los grandes maestros del Kung Fu de Wudang. El invento de Xian Sanfeng estaba basado en el trabajo de sus antecesores. Creó una serie de técnicas marciales nuevas, integrando el movimiento y el silencio en ejercicios internos y externos. Los antiguos templos de Wudang combinaban la meditación y el arte de la guerra. Y así desarrollaron una técnica que usaba el poder interior para sostener los movimientos externos. Parte de la filosofía de Wudang sostiene que dentro del cuerpo humano existen redes de senderos llamados meridianos. Estos transportan chi o energía a través del cuerpo, que puede controlarse a la hora del combate. La idea de que existe una energía fluyendo por el cuerpo es real. Todo lo que impulse al cuerpo proporciona energía vital, que es el chi. Los puntos de las llaves de Din Mak se corresponden con las ubicaciones de los puntos de chi, o lo que conocemos como puntos de acupuntura. El Din Mak es el arte de atacar el chi, un proceso científico basado en la teoría que subyace a la medicina china. El médico deportivo y experto en artes marciales Michael Kelly ha pasado años estudiando los efectos médicos del Din Mak en el cuerpo humano. El folclore dice que el fundador que vinculó por primera vez las artes marciales a los puntos de acupuntura experimentó con prisioneros y sobornó a los carceleros para que le dejaran hacerlo. Así pudo ver qué zonas eran más vulnerables. Los científicos creen que los efectos del Din Mak están relacionados con cambios en el sistema nervioso del cuerpo. Este sistema controla de forma inconsciente la presión sanguínea, el ritmo del corazón y la respiración de nuestros cuerpos. Si por alguna razón aprietas la arteria carótida, el sistema nervioso autónomo piensa que la presión arterial está aumentando. Y como no quiere que eso suceda más allá de un cierto nivel peligroso, lo que ocurre es que de forma refleja el corazón se ralentiza. Como parte de su investigación acerca del toque de la muerte, el Dr. Kelly ha aprendido las técnicas del pasado y es capaz de realizar una llave sencilla que ataca los puntos Din Mak. Para entrar en la llave utilizo el ramal del músculo cubital. Lo aprieto y atraigo hacia mí usando la palma de la mano para golpear mientras mi adversario lucha. Una llave completa de Din Mak aminora de forma eficaz el riego sanguíneo hacia los órganos internos, dificultando su funcionamiento hasta que se produce un fallo. Estoy un poco mareado, siento una especie de cosquilleo en las extremidades, estoy aturdido y eso que me ha dado flojo. Si lo hubiese hecho con mucha más fuerza, me habría creado algunos problemas. Sin embargo, la leyenda sobre la muerte retardada que produce el Din Mak ha suscitado mucho escepticismo. ¿Pero podría ser que el golpe de la muerte fuese cierto? Si hubiera atacado un meridiano en particular, podrían pasar hasta 22 horas antes de que el chi se concentre en ese punto y sus efectos se hagan sentir.
Un antiguo texto atribuido a Suchi Sai en el siglo VI cuenta que la muerte retardada se produce cuando se golpea un punto vital situado en el pecho. Una de las viejas técnicas de asesinato que se usan es causar una lesión en el bazo de tal forma que la víctima no la detecte durante varios días. Si está herido, el bazo comenzará a sufrir una hemorragia interna. Días después, la sangre barre la membrana protectora y la víscera se expande hasta que estalla. Cuando estalla, la sangre comienza a filtrarse rápidamente en la cavidad abdominal causando la muerte. Como parte de sus investigaciones del DINMAC, el Dr. Kelly también usa un equipo científico moderno para analizar su efecto en el cuerpo humano. Vamos a traer a un experto en artes marciales brasileñas. Los artistas marciales de ese país son célebres por su habilidad para realizar llaves asfixiantes muy eficaces, especialmente en el seno carótido o en el punto 9 del estómago, considerado un punto de DINMARC. Usando una máquina de electrocardiogramas, el Dr. Kelly estudiará los efectos del DINMAC en la actividad eléctrica del corazón. Advertimos a los espectadores que no hagan algo así en sus casas. ¿Listo, Fernando? Sí. Fernando Sarmento es un artista marcial avezado que sabe cómo golpear sin causar daños permanentes. Okay. Buenos días. Buenos días. Sus latidos han bajado de 110 a 62 por minuto. Lo que acabamos de ver es un caso importante porque el indicador mostró una caída de 20 puntos en su ritmo cardíaco, mientras que la pérdida de conciencia se produjo en unos 4 segundos. Si hubiera seguido así, se habría muerto. Es ahora por medio de la ciencia moderna que investigadores como el Dr. Kelly están comenzando a mostrar la realidad que hay detrás de las leyendas sobre el toque de la muerte. Sin embargo, el DINMAC no es la única técnica que se vale de la idea del control del chi de los cuerpos. El Qigong o camisa de hierro es una antigua práctica legendaria que se dice fortalece la energía integral del cuerpo o chi para protegerla de las lesiones. El Qigong es una práctica muy profunda y valiosa que hemos heredado del pasado. Si cuidas y cultivas el chi de tu cuerpo y fortaleces tus músculos y los huesos del exterior, puedes llegar a romper piedras o ladrillos. La práctica del Qigong se remonta a miles de años, a la antigüedad. Pero su uso para evitar el dolor sigue siendo una teoría controvertida fuera del mundo de las artes marciales. La energía chi del cuerpo se concentra en un punto, de modo que la persona puede aguantar castigos muy por encima de lo normal. ¿Podría ser el Qigong más psicológico que físico? Es posible condicionar a los artistas marciales, no para eliminar su dolor, sino para que no se preocupen de él. Bombardeas el cuerpo con tantos estímulos que la persona que sufre dolor lo acepta como algo normal. ¿Por qué en las artes marciales chinas siempre se habla del poder de la suavidad? ¿Acaso no queremos ser duros como piedras? Quiero hacer de mi cuerpo algo flexible y maleable como la goma, de modo que si recibe un golpe, simplemente se deformará, pero después se recuperará. Pero no solo las partes suaves y elásticas del cuerpo aguantan el dolor. Se dice que los practicantes de Qigong también pueden soportar golpes en la cabeza. Una fuerza instantánea de 8 kilos basta para causar una fractura en el cráneo. Lo que voy a hacer ahora es una de las demostraciones más difíciles de Qigong camisa de hierro. Colocaré la cabeza bajo una pila de adoquines y luego los golpearán con un martillo. Se romperán, pero espero que no lo hagan sobre mi cabeza. Hagas lo que hagas, ni se te ocurra probar algo así tú mismo. Yo llevo 28 años practicando esta disciplina y he tenido los mejores maestros. Usando un mazo de 6 kilos, el equipo de Ian intentará quebrar los 40 centímetros de adoquines sin dañar a su compañero. 3, 2, 1, ya.
Para el Qigong lo que estoy haciendo es concentrar todo mi chi en la cabeza y usarlo para no resultar herido. De los mitos del Ding Mat a los misterios del Qigong, la historia de las artes marciales está repleta de técnicas mortales legendarias que siguen intrigando y asombrando. Algunas armas mortales antiguas y sus técnicas fueron la base de las tácticas militares empleadas hoy en día. Otras eran tan extrañas e insensatas que no sobrevivieron a su tiempo. Sin embargo, mientras seguimos revelando los misterios de estas macabras máquinas mortíferas, nos preguntamos, ¿qué otros descubrimientos quedan por hacer? Unos descubrimientos que reescribirán la historia de las armas letales de Oriente.